Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que realmente nos dejó en shock. Y creemos que a ustedes también les va a dejar boquiabiertos. Si son fans de Mert y Afra o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo y las historias que te dejan pensando, entonces este vídeo es para ustedes. Prepárense, pónganse cómodos, porque lo que vamos a revelarles está impactante. Antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, queremos pedirles algo muy importante. Si todavía no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Así, cada vez que subamos un vídeo, les llegará una notificación y no se perderán nada de lo que compartimos. Nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es nuestro motor y nos permite seguir trayéndoles las noticias más candentes y los análisis más profundos. Ahora sí, vamos directo a lo que nos trae aquí. Como habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de Mert y Afra. Para quienes no estén tan familiarizados, Mert y Afra son dos figuras muy prominentes, especialmente en el ámbito de, digamos que su relación y sus vidas públicas han sido objeto de muchísima atención y especulación. Son, sin duda, una de las parejas más seguidas y admiradas del momento. Y hoy, algo ha salido a la luz que ha sacudido los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre ellos. Estamos hablando de una noticia que, les aseguramos, les dejará preguntándose qué está pasando realmente. No es algo que se pueda tomar a la ligera y, sinceramente, cuando nos enteramos, tardamos un buen rato en asimilarlo. La magnitud de la información es tal que nos hizo replantearnos muchas cosas sobre la dinámica de las relaciones en el ojo público. Así que, sin más preámbulos, vamos a desgranar esta bombshell, adentrándonos en los detalles que hemos podido recopilar. Bien, para empezar, recordemos un poco el contexto. Mert y Afra hasta hace muy poco parecían la pareja perfecta. Sus apariciones juntos, sus publicaciones en redes sociales, sus sonrisas cómplices en alfombras rojas y eventos, todo pintaba un cuadro idílico. Eran la envidia de muchos, un ejemplo de lo que el amor y el éxito en pareja podían ser. Sus seguidores los adoraban, y la narrativa que construyeron juntos era cautivadora. Parecía que tenían el mundo a sus pies, y que su futuro juntos estaba asegurado, lleno de proyectos profesionales prometedores y de momentos felices que compartían con su creciente legión de fans. La imagen que proyectaban era de una armonía casi irreal, de una conexión profunda que trascendía lo superficial. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, da muchas vueltas, y a veces, lo que parece tan sólido y bien cimentado puede resquebrajarse de la noche a la mañana, revelando fisuras que nadie había percibido. Y es ahí donde entra nuestra noticia impactante, la que ha puesto patas arriba el universo de sus seguidores y de la prensa del corazón. Hemos estado investigando arduamente, recopilando información de fuentes, digámoslo así, muy cercanas a la situación, fuentes que han preferido mantener el anonimato pero cuya credibilidad es alta. Y lo que hemos descubierto es algo que va mucho más allá de un simple rumor de pareja o una crisis pasajera. La noticia, amigos, es que Mert y Afra han decidido tomar caminos separados. Sí, lo han oído bien. El matrimonio, la unión que tantos admiraban y que muchos veían como un modelo a seguir, ha llegado a su fin. Pero esto no es solo un divorcio cualquiera, de esos que se resuelven con mutuo acuerdo y comunicados cordiales. Lo que hace esta noticia verdaderamente impactante, lo que la eleva a otro nivel de drama y especulación, es la forma en que ha sucedido y las profundas implicaciones que esto conlleva. Aparentemente la ruptura no ha sido amigable. Y cuando decimos no amigable nos referimos a un nivel de conflicto que va mucho más allá de las típicas diferencias personales o de una falta de entendimiento. Estamos hablando de desacuerdos profundos, de cuestiones que hasta ahora se habían mantenido en total secreto, guardadas bajo llave en la intimidad de su relación, y que han salido a la luz de una manera bastante dramática y conflictiva. Por lo que hemos podido averiguar, y esto es algo que todavía está en proceso de confirmación total por parte de ambos o de sus representantes, pero las señales son increíblemente fuertes y los indicios apuntan de manera contundente. Uno de los puntos de fricción principales, el epicentro de esta tormenta ha sido temas financieros y de negocios. Sí, así como lo oyen. No se trata solo de que dejaron de quererse o de que sus caminos personales se bifurcaron, sino de que las diferencias en la gestión de sus impresionantes activos, de los proyectos conjuntos que tenían en marcha, y quizás
Incluso de inversiones externas que habían realizado por separado o en conjunto, se volvieron insalvables. Imaginen la escena, una pareja que proyectaba una imagen de éxito rotundo y de unidad inquebrantable, que trabajaba mano a mano en muchas facetas de sus vidas, tanto en sus carreras individuales como en proyectos compartidos, y de repente esos mismos cimientos de colaboración profesional y financiera se convierten en el campo de batalla. Los negocios, que a menudo requieren decisiones difíciles, a veces impopulares y que demandan una objetividad férrea, pueden ser un gran desafío para cualquier relación, pero cuando se mezclan con las emociones, las expectativas personales y los egos, el resultado puede ser explosivo y devastador para la unión. Hemos escuchado hablar de disputas acaloradas sobre la propiedad de ciertas empresas o participaciones en ellas, sobre inversiones significativas que uno de ellos pudo haber realizado sin el conocimiento o el consentimiento explícito del otro, o sobre cómo debían repartirse las ganancias de proyectos pasados que habían sido un éxito rotundo. Este tipo de desacuerdos no se resuelven con una conversación tranquila alrededor de una taza de café. Esto implica inevitablemente el acceso a abogados especializados en derecho mercantil y de familia, la elaboración de acuerdos complicados y, por supuesto, genera una tensión palpable que puede agriar el ambiente y la convivencia hasta hacerlos insoportables. Pero la cosa no termina ahí. Otra faceta que ha salido a relucir, y que añade aún más intriga y un toque de telenovela a esta historia, es la posible intervención de terceros. No estamos hablando de infidelidades en el sentido más tradicional y puramente romántico, aunque rumores siempre hay en este mundillo. Nos referimos a personas, quizás socios de negocios, asesores financieros o incluso personas cercanas a sus círculos, que por intereses comerciales o personales, habrían influido de manera significativa en la dinámica de la pareja. Estas influencias podrían haber exacerbado las diferencias latentes, haber alimentado las desconfianzas o incluso haber aprovechado las debilidades existentes para sus propios fines. Esto añade una capa de complejidad a la historia que la hace aún más difícil de asimilar y de desentrañar. Es como si el cuento de hadas que proyectaban hubiera tenido un giro de guión inesperado y oscuro, y no precisamente para bien. Lo más sorprendente de todo esto, y lo que más ha desconcertado a sus seguidores, es que hasta hace muy poco, Mert y Afra mantenían una fachada de unidad y complicidad frente al público. Sus últimas apariciones juntos, sus declaraciones a la prensa, sus posts en redes sociales, todo indicaba que seguían adelante, sólidos, enamorados y felices. Esto hace que la revelación de la ruptura, y sobre todo, la naturaleza conflictiva y turbulenta de la misma, sea aún más impactante. ¿Cuánto tiempo llevan lidiando con estos problemas financieros y de negocios en secreto? ¿Cuántas veces han sonreído para las cámaras, compartiendo miradas cómplices y palabras de amor, mientras en privado las cosas se desmoronaban y el conflicto se intensificaba? Esta aparente dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada es algo que siempre genera debate y preguntas. Esta noticia nos hace reflexionar profundamente sobre la dualidad de la vida de las figuras públicas. Por un lado, vemos la imagen cuidadosamente construida, editada y pulida que quieren proyectar para sus fans y para el mundo. Por otro, la realidad, a menudo mucho más compleja, difícil y dolorosa, que se esconde tras esa fachada de perfección. Es un recordatorio crudo de que detrás de los flashes, los aplausos y los titulares, hay personas de carne y hueso, con sus propios problemas, sus propias luchas internas y, en este caso, sus propios corazones rotos y sus propios bolsillos afectados. Además de los aspectos financieros y de las posibles influencias externas que hemos mencionado, también se rumorea, con cierta insistencia, que las diferencias de visión a futuro jugaron un papel crucial en esta dolorosa separación. Quizás Mert quería enfocarse en un tipo de proyecto o una línea de negocio, mientras que Afra tenía otros planes ambiciosos y diferentes en mente. Quizás sus ambiciones personales y profesionales, que en un principio se complementaban, los llevaron por caminos divergentes, y en lugar de encontrar un punto intermedio o una solución de compromiso, decidieron que era más sano y práctico seguir adelante por separado, cada uno persiguiendo sus propios sueños. Las aspiraciones individuales, cuando no se alinean, pueden ser un obstáculo insuperable para una relación de pareja, incluso para aquellas que parecen tan sólidas como la de ellos. Lo que sí está claro, y esto es algo que nadie puede negar, es que esta ruptura no será sencilla ni rápida. Dada la magnitud de sus carreras, su fama y sobre todo, la complejidad y el volumen de sus activos combinados, este proceso de separación legal y personal promete ser largo, arduo y, probablemente, bastante público, para deleite o disgusto de la prensa y sus seguidores.
Veremos cómo gestionan esta situación en los próximos meses, si finalmente salen a dar declaraciones oficiales, si la prensa logra obtener más detalles sobre las negociaciones o si optan por el silencio. Pero por ahora, lo que tenemos es una revelación que sacude el mundo del espectáculo, genera un revuelo sin precedentes y deja a muchos con la boca abierta, procesando esta impactante noticia. Ahora, antes de pasar a nuestras conclusiones y despedidas, queremos saber qué opinan ustedes. Este es el momento de la participación de nuestra querida comunidad. ¿Les sorprende esta noticia tanto como a nosotros? ¿Creían que había problemas ocultos entre Mert y Afra, o la imagen de felicidad que proyectaban les parecía genuina? ¿Qué creen que hay realmente detrás de esta separación tan impactante y aparentemente conflictiva? ¿Son los negocios el único culpable, o hay algo más? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis y sus reacciones. Este espacio es suyo. En resumen, la gran noticia que hoy les traemos, y que ha sido el eje central de este vídeo, es que Mert y Afra, la pareja que tantos admiraban, que veían como un referente de éxito y amor, han decidido separarse. Y no solo eso, sino que la ruptura parece estar marcada por conflictos significativos, especialmente en el ámbito financiero y de negocios, y con posibles influencias externas que habrían complicado aún más las cosas. Lo que parecía una relación sólida y a prueba de todo, ha resultado tener grietas profundas y estructuras débiles, y la fachada de felicidad pública ha terminado por desmoronarse de la forma más inesperada. Es un final impactante y agridulce para una historia que para muchos de sus seguidores, parecía ser solo el principio de un largo y feliz camino juntos. Queremos agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su valioso tiempo a escuchar esta noticia que, como dijimos al principio, nos ha dejado realmente en shock y ha requerido mucha investigación y reflexión para poder compartirla con ustedes de la manera más completa posible. Esperamos que este vídeo les haya parecido intrigante e informativo y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre la vida de las celebridades y las complejidades de las relaciones en el ojo público. Y ahora el llamado a la acción que nunca puede faltar y que nos ayuda a seguir creciendo y a continuar creando este tipo de contenido. Si este vídeo les gustó, si les pareció interesante, si les mantuvo enganchados hasta el final, por favor, denle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también siguen de cerca a Mert y Afra y que podrían estar tan sorprendidos como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser los primeros en enterarse de nuestras próximas exclusivas, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias que más les interesan. Gracias de nuevo por ser parte de esta comunidad, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.